tercera ola de la pandemia en buena medida los haya encontrado a buen resguardo. Y ahora les queremos presentar a partir de este 28 de julio una nueva serie de 4 reportes especiales basados en uno de los más recientes reportes de investigación realizados por el área de inteligencia del Optime Institute, y que se trata de una tormenta creciente, el cambio climático y la resiliencia de los centros de datos. En esta parte 1 que iniciamos en este reporte, vamos a tomar en consideración el alcance de los riesgos, la preparación del sector informático y la planificación del cambio climático y la pandemia. En este reporte en particular, Andy Lawrence, el director ejecutivo de investigación del Optime Institute, y su equipo de trabajo encabezado por la genial Rhonda Acierto, nos comentan que el cambio climático requerirá que muchas organizaciones reconsideren y renueven sus estrategias generales de resiliencia. Estas acciones pueden incluir el aumento de la resiliencia del sitio, por medio de la actualización de los procesos de copias de seguridad y recuperación ante desastres y intervenir zonas de disponibilidad en tiempo real, así como la actualización de las capacidades de respaldo fuera de la región. Aunque el riesgo de muchos incidentes relacionados con el clima puede parecer bajo, todos los sitios deben ser revisados regularmente. Los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más graves, más frecuentes y están ocurriendo en zonas donde hasta ahora no se veían. Estos riesgos del cambio climático no se limitan a data centers individuales. Los riesgos se extienden a la infraestructura regional, los asociados, los servicios públicos y más allá de eso, a cambios más amplios que pueden agregar costos y cargas administrativas, por ejemplo, mayores requisitos de gobernanza, presentación de informes o la necesidad de fortalecer las cadenas de suministro y los cambios tecnológicos forzados. Adicionalmente, este reporte de consultoría ha sido preparado, como ya comentamos, por el equipo de inteligencia del Optime Institute. Este informe se basa en la información y perspectivas de los investigadores internos, ingenieros y consultores del Optime en más de 20 países, junto con datos, informes de asesoramiento y datos preparados por otras organizaciones y gobiernos. Este informe en particular actualiza y reemplaza el antiguo reporte número 20 de la unidad de inteligencia del Optime, que se denominó una industria de misión crítica no preparada para el cambio climático. En este reporte actualizado, los equipos de investigación y consultoría del Optime Institute aceptan el consenso científico de que el cambio climático y los eventos climáticos derivados de ello, que resultan muy extremos, son reales y son el resultado de la actividad humana. Sin embargo, no todos en la industria de los centros de datos están de acuerdo con estas aseveraciones. Este informe se centra en los impactos y la mitigación de los fenómenos meteorológicos extremos, no en las propias causas de dichos fenómenos. Los fenómenos meteorológicos extremos se han vuelto significativamente más comunes y más graves en los últimos años, un patrón que probablemente continuará durante muchas décadas por venir. Este reporte analiza las implicaciones para los propietarios y operadores de los centros de datos, ya que hasta la fecha el sector de los centros de datos ha adoptado un enfoque de confianza silenciosa. Si bien la sustentabilidad o las iniciativas ecológicas, por ejemplo, como la compra de bonos de carbono, aparecen en gran medida en los materiales de marketing de muchos operadores, realmente la amenaza del clima extremo para los operadores han recibido mucho menos atención. La investigación del Optime Institute sugiere que esto se debe en gran medida a que los riesgos de los eventos relacionados con el clima se debieron haber evaluado muy a fondo en la etapa de selección del sitio, y porque no han surgido incidentes o han surgido muy pocos desde entonces. Puede que se haya generado
cierta complacencia y cierta confianza, que no debe de ser así, porque estamos viendo diariamente las imágenes de problemas catastróficos de climas en lugares que uno no se imaginaría que pudieran suceder, como en Alemania. Pero la tendencia es clara. Las instalaciones de los centros de datos diseñados para una vida laboral de quizás 20 años a menudo se operan durante mucho más tiempo. El clima está cambiando rápidamente y el pasado ya no nos permite predecir con certeza el futuro. La frecuencia de eventos previamente raros, por ejemplo, eventos climáticos de 100 años o incluso de 500 años atrás, ha cambiado con eventos que ocurren 2 o incluso 3 veces en un año o 2. Las inundaciones han llegado a los sótanos donde normalmente se ubican los generadores, y esto ha provocado cortes de energía con la consecuente caída operativa de algunos centros de datos. El tiempo de inactividad en Europa y Nueva York. Las subestaciones eléctricas que alimentan estos centros de datos se han apagado durante días, de igual manera en California, debido a los riesgos de incendios forestales. Los sistemas de enfriamiento se han visto abrumados por el calor extremo en el normalmente templado Londres. La escasez de agua ha llevado a restricciones de enfriamiento evaporativo en España, inclusive. El alcance de los riesgos. El cambio climático es un tema polémico. No a todo el mundo le convence la evidencia del cambio climático antropogénico, mientras que otros son apasionados e impacientes por tomar acciones. En este reporte en particular hacemos una simple suposición. Los fenómenos meteorológicos extremos y las condiciones, por ejemplo, inundaciones, tormentas, sequías, se han vuelto más graves y más comunes en los últimos años. Un patrón que probablemente continuará durante las próximas décadas. No discutimos las causas o los alcances de estos cambios, como ya comentamos previamente. Dicho esto, está claro que al menos parte de la infraestructura crítica está en riesgo y que la mitigación y la adaptación serán muy necesarias. Nuestro enfoque está en el centro de datos y su ecosistema. Sin embargo, este ecosistema es de gran alcance y por lo tanto los operadores deben considerar una amplia gama de riesgos. Las redes de comunicaciones y las redes eléctricas, por ejemplo, son críticas y cada una tiene sus propias vulnerabilidades, pero en su mayoría están fuera del control de los administradores de los centros de datos. Del mismo modo, la cadena de suministro que llega a todo el mundo y los eventos climáticos a veces afectan la disponibilidad global de componentes durante meses. Como sabemos, en este momento a nivel mundial estamos sufriendo una severa escasez de microchips, lo que ha provocado que algunos fabricantes de aire acondicionado de precisión digan que no pueden hacer entregas en las próximas 52 semanas. Es decir, en un año no podrán comprometerse a hacer nuevas entregas de sus equipos. En este reporte discutimos 3 áreas que creemos que requieren la atención de los administradores si quieren que el riesgo sea suficientemente rastreado y manejado. Por ejemplo, riesgos a nivel local en el sitio, riesgos para el sitio local en el evento climático extremo o un cambio sostenido en las condiciones, por ejemplo, un aumento en el nivel del mar. Estos riesgos variarán en gravedad y tipo de un sitio a otro. Riesgos regionales, riesgos para la región local que no están directamente relacionados con el sitio. Estos a menudo se pasan por alto, pero pueden afectar los suministros, los servicios públicos, el personal e incluso el acceso. La desorganización y cambios en el sector. Algunos de los efectos del cambio climático serán secundarios, afectando la gobernanza, los costos y las preferencias tecnológicas y de los sitios. Por ejemplo, estos cambios pueden haber afectado y estar ocurriendo de todos modos, pero se acelerarán o fortalecerán por la amenaza del propio cambio climático. Algunas de ellas pueden ser oportunidades, otras, sin embargo, representan riesgos solo si no los abordamos y actuamos en consecuencia. En esta figura 1, que es una encuesta, como ya comentamos, realizada por el Uptime entre 2018 y 2019, con
709 encuestados en 2018 y 481 encuestados en 20 diferentes países del mundo en 2019. Y a la pregunta que realizó el Uptime, ¿su organización está revisando sus políticas de centro de datos y o planea revisarlos para adaptarse al cambio climático? Seleccione todos los enunciados que considere que correspondan a su caso. En primer lugar, nos estamos preparando para un aumento de los fenómenos meteorológicos severos. El 22% contestó en 2019 y el 19% contestó afirmativamente para esta pregunta. En el caso de la pregunta, ¿estamos tomando medidas para mitigar el aumento del riesgo de inundación? En 2018 el 11% contestó positivamente y en 2019 el 14%. A la aseveración, ¿estamos reevaluando la selección del sitio en función de las temperaturas más altas, el aumento de las inundaciones o la escasez de agua? El 14% contestó afirmativamente en 2018 y el 16% en el 2019. Para la aseveración, estamos reevaluando la selección de tecnología, es decir, enfriamiento evaporativo, más horas de enfriamiento libre, free cooling, en función de los rangos de temperaturas cambiantes, la disponibilidad de agua, etc. En 2018 el 33% contestó afirmativamente y en 2019 el 30% lo hizo de igual manera. Para la aseveración, estamos informando rigurosamente el comportamiento de la energía y la huella de carbono de TI, centro de datos, ya sea internamente o a un organismo de terceros en la industria. En 2018, el 26% contestó afirmativamente y en 2019 el 21% lo hizo de igual manera. Y finalmente, a la aseveración, no nos estamos adaptando al cambio climático porque recientemente revisamos nuestros planes y estamos seguros de que estamos preparados. En 2018, el 45% contestó afirmativamente. Y vean el impacto. ¿Sí? En 2019 ya solamente el 22% contestó que no se estaban adaptando al cambio climático. Es importante, qué bueno que se están tomando estas previsiones a nivel mundial. Revisemos ahora la tabla 1, que nos indica que los data centers de colocation reportan mayores niveles de preparación para el cambio climático. A la pregunta, ¿su organización está revisando las políticas y o planeando revisar dichas políticas de los centros de datos para adaptarse? Los sitios de colocation a la aseveración preparación para el cambio climático contestaron en 81% afirmativamente, los sitios de telecom el 60%, los sitios de servicios financieros el 61%, los servicios cloud o de software el 57%, para un porcentaje de la industria del 55%. En los que contestaron dispuestos a reevaluar las consideraciones previas, en colocation el 54% lo hizo afirmativamente, en los sitios de telecomunicaciones el 36%, el mismo nivel, 33% en los servicios financieros, el 31% en los servicios cloud y de software, para un porcentaje del 33%. El grupo de servicios de software cloud incluye operadores de nube pública, operadores de software como servicio y otros proveedores de software que utilizan el espacio de colocación o sus propios centros de datos. Para este tema, ciertos tipos de operadores y los operadores de ciertas industrias son más propensos a prestar atención a los riesgos climáticos. Esto no es sorprendente. Representan industrias que enfrentan las mayores consecuencias financieras u otras consecuencias comerciales en caso de que sufran caídas. Por separado, el Uptime Institute muestra que las empresas de colocation generalmente operan centros de datos más nuevos que las empresas y es más probable que estén planeando nuevas construcciones. Por lo tanto, también es más probable que estos operadores tengan perfiles de riesgo más bajos relacionados con el cambio climático.
Planificación del cambio climático y la pandemia. Los riesgos asociados con las pandemias mundiales y los del cambio climático no están directamente relacionados. Sin embargo, ambos representan conjuntos de riesgos que tienen algunos puntos en común. Por ejemplo, ambos presentan algunos nuevos desafíos que pueden no haber sido completamente previstos cuando se puso en marcha el centro de datos y que solo ahora se están incorporando a la planificación de la resiliencia. Continuando con estos temas. Ambos tienen impactos similares que pueden requerir respuestas similares. Estos incluyen posible interrupción del acceso al sitio, fomentando la administración remota y la automatización, y una posible interrupción del bienestar y la disponibilidad del personal derivado de la pandemia. Y esto representa un fomento de la gestión remota y la automatización de igual manera. Posible interrupción de empresas de servicios y mantenimiento. Posible interrupción de las cadenas de suministro, especialmente los envíos desde ubicaciones remotas, así como posible interrupción de los servicios públicos, ya que la pandemia ha causado algunas interrupciones de energía debido a problemas de afectaciones del personal operativo. Pues bien, como comentamos al inicio de este reporte, esta es el primero de una serie de 4, por lo que los esperamos con mucho gusto el próximo miércoles 4 de agosto, en donde continuaremos con la revisión de la segunda parte de este interesante tema investigado por el área de inteligencia del Optime Institute. Los esperamos con mucho gusto. Muchísimas gracias por su atención a este primer reporte de esta serie de 4. Hasta el próximo miércoles 4 de agosto.